acompañando a Bruno y a Yolanda, que son los que van a compartir hoy su experiencia. Primero voy a presentarlos para quienes no los conocen. Yolanda Sala Pastor es de España, es una persona con tartamudez que en la búsqueda de su camino descubre un lugar transformador llamado Fundación Española de la Tartamudez. De esto ya hace 17 años y es tiempo suficiente para llegar hasta aquí, habiendo hecho jaque mate al miedo y unos cuantos brindis con la tartamudez. Hoy es vicepresidenta de la Fundación y una figura inspiradora, capaz de poner a las personas que tartamudean en el centro, libres de prejuicios y de vetos. Y Bruno Villegas, que es de Perú, es una persona que tartamudea con orgullo, es presidente y cofundador de la Asociación Peruana Habla Libre y codirector y tutor de la escuela Con Confianza. Agradecido por estos 4 años de experiencia como facilitador de grupos de apoyo y siempre apasionado por el trabajo en tartamudez en el ámbito tanto educativo como social. Bueno, bienvenidos Bruno y Yolanda. Vamos a empezar a tener esta conversación y me gustaría, Yolanda, que nos cuentes un poco cómo funcionan los grupos de apoyo en España. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Gonzalo, Pía, Bruno, encantada de compartir sala con vosotros y con todos los que habéis hecho el esfuerzo por asistir. Y bueno, pues hay mucha corriente en Hispanoamérica, hay mucha estructura, una estructura realmente trabajada, muy estudiada sobre los grupos de autoayuda. En España no es que seamos menos ortodoxos, pero es cierto que la Fundación los arropa quizá de una manera más natural, ¿vale? La Fundación propiamente hace de grupo de autoayuda desde que la otra persona que llega a la Fundación descuelga un teléfono o envía un correo. En ese momento la otra persona siente que hay una necesidad, hay un vacío, que es el vacío propio que vivimos las personas con tartamudez, bien sea familias o bien sea personas adultas con tartamudez. Sienten un vacío, sienten necesidades que no están cumplidas por la sociedad en general y entonces acude a la Fundación como en búsqueda de esas necesidades. Entonces se encuentran ya con un teléfono de una persona desconocida que ya les escucha, les entiende y que hablan su propio idioma. A partir de ahí nace una sinergia que se extiende al grupo de autoayuda físico, se extiende al grupo de WhatsApp, se extiende a las actividades que antes de la pandemia podíamos hacer. Entonces, realmente el grupo de autoayuda comienza desde que se levanta el teléfono, desde que se devuelve un correo y se regala, yo siempre digo que regalamos un espejo gigante donde la otra persona se ve y se descubre y se puede ver identificado, porque hasta ese momento yo como usuaria, cuando entré hace 17 años en la Fundación, yo era imposible verme en una foto, en un vídeo, yo era imposible reconocerme como ser humano. O sea, a mí la Fundación me ha devuelto el derecho, me ha devuelto la voz, me ha devuelto el sentimiento de pertenencia a un mundo que antes creía que no era capaz no era digna de estar, ¿no? Entonces, ese espejo tan grande que nos ponen ahí, que nos pone la Fundación, que nos ponen las personas al final, porque la Fundación no tiene entes y no tiene personas. La Fundación son almas, son personas que además convivimos con esta dificultad y entonces ese espejo súper gigante es el que a mí me dieron, el que yo regalo y el que mis compañeros regalan a su vez. Ahí es donde empieza el grupo de autoayuda, donde empieza la verdadera magia. Y este es un poco el color y el calor de la Fundación, ¿no? Es un poco la filosofía, es un poco la misión. Por supuesto que hay grupos de autoayuda físicos
que antes de la pandemia se reunían, depende de cada comunidad, tenía su propio espacio, tienen su propia idiosincrasia. Hay comunidades donde pues da la casualidad que el grupo de personas, como sabéis que son muy cíclicos, el grupo de personas que coinciden en ese momento prefieren hacer talleres más dinámicos o más de trabajo, más terapéutico, o quieren hacer quedadas más informales. Entonces, quizá dependiendo de ese ciclo vital del propio conjunto de personas, hay unas necesidades u otras necesidades. Y el fin al final es el mismo, ¿no? Es personas que participan activamente en un grupo, que se generan un círculo de confianza y que se ayudan se ayudan a sí mismas, ayudando a los demás, escuchando a los demás y aprendiendo de los demás. Como os decía antes, el teléfono, se descuelga el teléfono y es increíble, pero tener una voz cercana que tanto a las familias, por ejemplo, llegan muy perdidas, llegan con falta de orientación, de que les hablen, de que les acompañen. Entonces eso ocurre, esa magia ocurre, ese espacio ocurre y ocurre estando en Bilbao, estando en Madrid, estando en Barcelona. Hay un teléfono de una persona desconocida que les atiende y les acoge, además, con cariño y con calor. Volvemos a decir grupo de autoayuda. Luego, a los adultos con tartamudez, lo mismo. Les invitamos desde esa primera llamada, les invitamos a romper el aislamiento, a que se relacionen, a que conozcan a otras personas vía WhatsApp, vía grupos de WhatsApp, porque tenemos ya no solo, como decía, el grupo presencial, sino grupos de WhatsApp en todas las comunidades que hacen que esa ayuda esté viva cada día, esté activa cada día. Y un poco, pues esto, ¿no? Generar espacios nutridores, espacios donde la gente tenga su sitio, tenga su voz y no se sientan cuestionados, no se sientan que se tienen que callar para poder ser ellos mismos. Al contrario, les invitamos siempre a participar, les invitamos a encontrar su propia voz y su propio lenguaje. Y es muy chulo ver cómo se generan vidas, de esa vida que llega a la fundación, de esa historia, de ese momento, cómo la gente va creciendo y va encontrando su propio lugar. Vuelvo a decir, quizá no seamos tan ortodoxos como en Hispanoamérica, pero esa magia que ocurre es muy bonita y es lo que realmente no puedo atreverme a decir que completa una terapia del habla, pero sí que lo que encuentran en los grupos es complemento, no se solapan, no tienen que convivir de una manera enfrentada, al contrario, es el complemento que se necesita a una terapia y es un trabajo diferente, es donde, como decíamos, ocurre esa magia, donde se da la confianza para después poder aplicar todo lo que para poder generalizar todas las estrategias. Si no hay ese control de uno mismo, ese reconocerte en un espejo donde no tengas problema en alargar, en modular, cuando no se tiene eso, no tienes la seguridad de poder convivir incluso con tus disfluencias, no puedes luego hacer una terapia del habla y no puedes aplicar. No sé, creo que es muy bonito cuando se produce eso, es muy necesario y es muy transformador. Y un poco os he explicado cómo convivimos en los grupos de autoayuda, que luego entraremos en profundidad, pero son lugares, o ni siquiera son lugares, son personas, son momentos, son situaciones que hacen que la persona encuentre su sitio y que la persona a su vez, que también ayuda, que también escucha, se vea reflejado y ahí las neuronas espejo hacen como chispitas y la verdad es que iluminan vidas.
Muy bien, muchas gracias Yolanda, excelente, un espacio sumamente necesario. Bruno, contanos un poco qué pasa en Perú, cómo funcionan allá. Eh, bueno, primero dar gracias a la NSA, a Gonzalo por la invitación y es un honor estar aquí acompañado de, de ustedes, Pía, Yolanda y bueno, todas las personas que están aquí. Em, Aquí en Perú, creo que somos probablemente las instituciones aquí que se dedican a organizar estos espacios son más jóvenes que las instituciones en Argentina y España. Aquí tenemos varias, entre ellas independientes, y bueno, básicamente los grupos de apoyo como han funcionado es organizados por personas con tartamudez, para personas con tartamudez, y efectivamente, un poco como lo menciona Yolanda, van teniendo el matiz de los intereses de cada grupo, ¿no? Entonces hay grupos donde nos juntamos a conversar y a compartir, ¿no? Y hacer algunas dinámicas como tipo juegos donde hagamos eso que nos da nervios, que es hablar, ¿no? Hasta hablar ya sobre efectivamente cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos. También hay lágrimas, hay momentos de risa, ¿no? Y también hay otros, por ejemplo, donde se invita a un especialista a hablar sobre algún tema que le genere eh, interés a las personas que están en el grupo, ¿no? Principalmente eran presenciales, ¿sí? Lastimosamente todavía no habían estado muy descentralizados, eran en la capital, ya poco a poco se han ido descentralizando y ahora con la pandemia pues fue un boom con lo que antes nosotros pensábamos, no, pero no va a ser igual, o sea, de hecho no es igual, pero realmente nos hemos dado cuenta que los grupos de apoyo virtuales a pesar de la distancia, nos han conectado muchísimo más, sobre todo con personas fuera de la capital, fuera del país, fuera del continente, y eso ha sido realmente increíble. Y es un poco eso. Nosotros, sí sé que hay grupos de WhatsApp también, nosotros particularmente en la Asociación Peruana Habla Libre, todavía no manejamos un WhatsApp, porque sí requiere de cierta coordinación, que a veces se puede hacer complicada cuando hay bastantes personas. eh, y, y bueno, básicamente así, ¿no? Principalmente empezamos con los grupos de apoyo a nivel presencial y luego ya eh, virtual, ¿no? Y otra cosa más es que nos habíamos centrado, bueno, personalmente, no, como institución en habla libre para grupos para adultos, pero también ya empezaron a surgir, pues obviamente, la necesidad de también brindar espacios para personas más jóvenes. Entonces, ya desde hace unos meses estamos organizando grupos de apoyo para adolescentes que se va centrando también en hacer juegos también, donde conversamos, compartimos, ¿no? Y por ahí estamos también trabajando para poder abrir espacios grupales para niños con tartamudez, ¿no? Pero es más o menos así como se maneja aquí. Qué bien. en Perú. Bruno, ¿y cómo se llega a ser coordinador? ¿Cómo se llega a ser coordinador? Yo, yo lo que siento es que la tartamudez es algo eh, que que influye tanto en tu vida y en tus decisiones, o al menos de muchas personas, quizás no todas, y es algo que te impacta tanto que cuando tú llegas a un punto donde te das cuenta de que la tartamudez no era tan mala como tú pensabas, de que, sobre todo de que no eras el único que se sentía así como te has sentido, y conoces a que hay otras personas, sientes incluso la necesidad de seguir trabajando para que más personas puedan sentir eso mismo que tú sentiste. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que muchas personas se sientan interesadas luego de que conocen una comunidad, de decir, oye, yo quiero sumar, ¿no? Yo quiero aportar. Y claro, es una responsabilidad, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que nosotros en Habla Libre trabajamos con las personas que están interesadas en aportar es también que que hayan estado participando, ¿no? Participando de manera activa en los grupos de, de apoyo, ¿sí? Para que puedan ir dándose cuenta que así como su experiencia hay muchas otras
y que no todas son iguales también. Si bien todos compartimos muchísimas cosas, emociones y pensamientos, la experiencia que cada uno tiene de una misma situación va a ser diferente, ¿no? Y es importante también entender eso y respetar también, ¿no? Respetar las posturas de otras personas. Entonces, es en ese participar y participar y participar y ir conociendo nuevas personas. Y yo me acuerdo que cuando empecé a facilitar grupos de apoyo, tenía una mentalidad también, dije, esto es y esto es lo que le va a ayudar a todo el mundo. Y no, te das cuenta que efectivamente no es así, ¿no? Lo que te ayudó a ti no necesariamente le va a ayudar a otra persona y viceversa. Y es un poco en ese proceso que van surgiendo personas que se comprometen con la comunidad, con el poder brindar estos espacios y bueno, pasan también por una capacitación porque no hay que ser experto, ¿no? Porque no eres especialista, ¿no? Eres un facilitador y eres uno más del grupo que guía la conversación, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que lastimosamente con tanta desinformación en la sociedad, en el internet, incluso dentro del campo de los profesionales que no tienen preparación en tartamudez, vamos a escuchar desinformación y si el facilitador no maneja ciertos conceptos básicos, se puede incluso hasta compartir desinformación dentro del grupo, ¿no? Entonces, también consideramos importante que haya ciertos fundamentos básicos que los facilitadores deban de manejar. Bárbaro. Yolanda, ¿te gustaría agregar algo a lo que dijo Bruno? Pues creo que lo ha resumido súper bien. Añadir que nos decía, bueno, me decía una persona de la fundación que es doctor en genética, una persona que tartamudea, me decía, qué difícil, porque yo le decía que me parecía increíble su trabajo, un doctor en genética. Y me decía, Yori, a mí me parece mucho más difícil trabajar con personas y realmente el trabajo que hacéis desde los grupos de autoayuda o dirigiendo o acompañando a otras personas es lo más difícil porque las personas y las emociones somos muy complicadas muchas veces y al final detrás de una persona hay un alma, hay una vida, hay un contexto y podemos partir de las mismas situaciones, de las mismas vivencias, pero cada uno al final las ha procesado, ha convivido con ellas de manera diferente. Y es así, o sea, es muy difícil coordinar un grupo. Además, es que los grupos no son estancos, no son fijos, son cambiantes, porque las personas somos cambiantes, entonces tenemos que estar también cambiando constantemente y generando mucho alimento para ese grupo porque tiene unas necesidades, igual que nosotros como personas. Yo soy totalmente diferente a la que era hace 5 años, 2 años o incluso 1 año. Mis necesidades cambian y hay que estar constantemente fomentando y activando y dinamizando a ese grupo, ¿no? Y a esas necesidades. Luego, para mí es súper importante, por ejemplo, en el caso de la fundación, me imagino que Bruno también, el sentimiento de pertenencia, ya no solo al grupo, porque el grupo no es un ente independiente, el grupo pertenece a una fundación o a una asociación y tiene unos valores, una misión y tiene un brazo y un pulmón que es la fundación. Realmente el grupo de autoayuda en cada comunidad funciona como como brazos, ojos o órganos que tienen que latir de la misma manera que late la fundación, por supuesto con independencia y con libertad de movimientos, porque volvemos a decir que se tiene que adaptar a las necesidades de ese grupo, pero tiene que sentir que pertenece a la fundación. La gente tiene que sentir que pertenece a un grupo más grande que es la fundación y que son parte de la fundación. Ese fin fundacional lo tiene que trasladar, ese mensaje de pertenencia lo tiene que trasladar realmente el coordinador para que la gente pueda sentirlo y vivirlo como tal, ¿no? Pensando en esto, Yolanda, ¿esto puede tener que ver con los objetivos que tienen ustedes como coordinadores?
Sí, a ver, los objetivos que tiene que tener un coordinador, evidentemente, uno de ellos es sentir y vivir la fundación y conocer perfectamente el órgano de la fundación. Tiene que salir de ahí, tiene que salir de ese órgano para que sea una persona de confianza. Y como decía Bruno antes, que incluso que el mensaje, digamos, más... ya no solo el mensaje de sentimiento, ¿no? sino la revisión actual de la tartamudez, los mitos, todo eso tiene que quedar claro, esos mensajes tienen que quedar claros. Pero para mí el objetivo de un grupo, o el objetivo de un coordinador, no tiene que ser aleccionar, no tiene que ser... digamos, dar una clase magistral, tiene que ser realmente acercar un cambio de actitud frente a la tartamudez. No es grupos de investigación, no es un grupo de investigación, es un grupo donde realmente el usuario tiene que conectar con la tartamudez de una manera diferente. Entonces, uno de los objetivos es cambiar la actitud, el acompañar para fomentar la participación de todas las personas de una manera equitativa, que no se vayan de los grupos sin haber hablado, por ejemplo, que cada uno tenga ese pequeño lugar y que se sienta que esos 10 minutos, esos 15 minutos que son suyos y que nadie se los va a quitar. Porque luego cuando salga a la calle también va a tener esos minutos y los tiene que sentir suyos y tiene que sentirse que tiene el derecho de participar como cualquier otra persona. Bruno, ¿qué querías agregar? Perdón. Sí. Yo quisiera agregar, me sentí súper identificado con lo que dijo Yolanda, porque yo tengo un perfil, de hecho, medio como académico y me gusta leer y me gusta aprender. Y cuando empecé a aprender de tartamudez, y claro, en el grupo surge efectivamente personas que vienen, no saben nada y tienen preguntas y quieren respuestas y están ahí y te preguntan, ¿no? Entonces, sí tuve, o sea, por aprendizaje propio me di cuenta que efectivamente a veces se podía convertir en una clase, ¿no? Y si bien algunos estaban interesados, habían otras personas que no les interesaba tampoco como entender esto, ¿no? Entonces, eh, fue algo que efectivamente surgió como aprendizaje, ¿no? Y quizás por ahí empezar a desligar o a poder brindar esta información sobre preguntas muy puntuales y poder enviárselas a las personas antes de quizás participar del primer grupo de apoyo, ¿no? Para que no se convierta efectivamente en una clase, como mencionaba Yolanda. Y pensando en esto, Bruno, ¿cuáles son los límites que tienen como coordinadores? Claro, primero, lo primero que tiene que estar claro y tiene que tenerlo claro las personas que asisten a los grupos de apoyo es que el grupo de ayuda mutua, el grupo de apoyo em, no es un grupo de terapia, no es terapia grupal, ¿no? Hay que diferenciar muy bien eso, ¿no? Terapia grupal de grupo de ayuda mutua, ¿no? Si bien en algunos grupos de ayuda mutua, como decía Yolanda, podrían surgir intereses de personas que quieren aprender ciertos conceptos y puntualmente invitan a un especialista y pueden revisar algunos conceptos, no es el espacio para hacer... O sea, también es súper buena la terapia grupal. Yo tengo la experiencia de haber sido parte de terapias grupales que me han ayudado mucho, ¿no? Y sé que hay algunas personas que les ayudan mucho, pero no hay que confundir eso, ¿no? El grupo de ayuda mutua tiene desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva en Habla Libre, y por lo que también menciona la literatura, es básicamente esto de acompañar a la persona en cómo se está sintiendo con su tartamudez y que sepa que no está sola. Cada persona va a tener su objetivo. Algunas personas efectivamente van a ir porque quieren empezar a aceptarse más, ¿no? A sentirse más cómodo. Otras personas probablemente van a ir porque no quieren tartamudear. Y si por ahí les recomiendan que vayan a un grupo que les va a ayudar a cada vez tartamudear menos, bueno, van a ir y está bien que tengan cada uno su objetivo. Ya sea que
que busques una aceptación o que busques ganar la mayor cantidad de fluidez que quieras, en ese proceso no estás solo, no estás solo, ¿no? Hay un grupo de personas que te acompañan y que te entienden, ¿no? Y ese es el objetivo principal del grupo de apoyo. Entonces, un poco el facilitador tendría que justo promover ese compartir y que las personas lleguen y salgan sintiéndose contenidos y que efectivamente no están solos y no están solas y que tienen un grupo de personas que los acompañan, ¿no? Entonces, ahí también, lógicamente, van a surgir momentos donde pueden surgir comentarios que ya puedan estar relacionados con aspectos que pues se debería trabajar en terapia, ¿no? En terapia de habla y también incluso terapia psicológica, ¿no? Entonces es importante también que el facilitador sepa hasta dónde puede, porque claro, ¿qué pasa si tú empiezas a generar preguntas y promover reflexiones que de ahí no vas a saber cómo contener, ¿no? Entonces es importante que el facilitador también sepa hasta dónde puede llegar a ahondar en la reflexión que puede surgir en el grupo, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Lo que tendría que tener en cuenta un facilitador, una facilitadora de los grupos de apoyo, ¿no? Bien. Buenísimo. Yolanda, ¿para ustedes? Pues sí, en cuanto a los límites, me parece súper interesante, tanto los límites en los grupos de los grupos presenciales como en los grupos de WhatsApp. Me parece importante evitar conductas al final que pongan en peligro la confianza del resto y la libertad de expresión al final de las personas con tartamudez. Podemos partir de momentos diferentes, o sea, en un grupo no todo el mundo es lineal, cada uno parte de su momento, su proceso está en un punto, hay una individualidad, igual que en consulta al final, en consulta de un logopeda. Entonces, esto llevado a un grupo de 10, 12 personas, cada uno va a tener un ritmo diferente. Entonces, la persona que está escuchando, porque realmente la figura más importante del grupo de autoayuda no es el facilitador. Esa es una figura importante, pero a la sombra. Realmente es la fuerza del grupo, es como las aguas que llevan así el barco, ¿no? Cómo responda al grupo, las redes que se tejan en el grupo, las escuchas que se produzcan, es lo realmente transformador. El coordinador va a dejar pistas, a dejar huellas. Es el mago del asunto, pero realmente la magia la producen todos. Entonces, que se genere, que no se rompa nunca esa unión, esa confianza, donde la persona pueda hablar seguro y compartir segura esos sentimientos que no tienen por qué coincidir con los de la otra persona, ¿no? Entonces, Bien. también los límites del... Perdona un segundo, Pía, ¿vamos mal de tiempo? No, estamos bien. Vale, me parece súper importante también por parte del coordinador controlar los tiempos. El coordinador tiene que conocer cada uno de las personas y si alguien no participa porque le cuesta más, si alguien como que se esconde, pues tiene que un poco facilitar esa participación, que no se vaya sin haber dicho algo. Es importante también que desde detrás vaya manejando los hilos, porque volvemos a decir, no somos ni instructores, ni especialistas, ni vamos a impartir una clase, vamos a compartir. Y para compartir todo el mundo tiene que participar. Entonces, el coordinador va a manejar bien los tiempos y a cruzar sinergias para que todo el mundo participe. Luego, también que quería decir que como no somos ni instructores, ni profesionales, especialistas, ni en salud mental, ni en... hay veces que en los grupos se dan patologías complicadas, se pueden dar, como decíamos antes de activar la cámara, patologías complicadas, agresivas, y no somos especialistas realmente. Hay que saber también poner un límite ahí, decir... A lo mejor decir en privado, mira, yo no te puedo acompañar y la vida del grupo puede peligrar, la salud del grupo puede peligrar, la salud emocional.
Entonces también hay que decirle, hay que guiarle, hay que acompañarle a un tipo de terapia que realmente esté a la altura de sus necesidades, porque el grupo ahí entonces no puede avanzar como grupo y puede que interfiera también en la comunidad. Sí. ¿Y quiénes conforman? Ah, sí, Bruno. Solo quería complementar que era importante lo que mencionaba Yolanda, lo de manejar el tiempo, ¿no? Ayuda mucho decirlo desde el inicio, ¿no? Esto de que el tiempo pues es como si fuese una pizza, ¿no? Y cada quien debería tener su tajada para que todos puedan disfrutar. Y efectivamente, mientras más tiempo hablo yo, va a haber gente que hable menos tiempo. Ahora, sí me gustaría mencionar que hay personas que no están, que no se sienten. Yo he conocido a una persona que 2 veces fue al grupo de apoyo presencial, se quedó en la puerta a unos metros, yo no sabía y se regresó, ¿no? Entonces, en una de esas, yo pude contactarlo y lo animé a pasar, pero sí le dije, si no quieres decir una sola palabra, no hay problema, ¿no? Puedes estar aquí sentado sin decir nada. Y así lo hizo, ¿no? Y después ya se fue animando. Entonces, sí también me parece importante, además de motivar la participación, efectivamente, como dice Yolanda, porque a veces hay personas como yo que me gusta hablar mucho y sin querer puedo acaparar el tiempo, ¿no? Entonces, sí es importante estar atento porque hay personas que sí quieren hablar, como dice Yolanda, pero que pues por ahí están esperando, ¿no? Entonces, si no promovemos que ellos participen, probablemente no lo hagan. Pero también agregar que efectivamente pasa muy pocas veces, pero a veces puede pasar que hay algunas personas que no quieran hablar, ¿no? Y también como se vale, ¿no? Y se respeta el proceso de cada persona, ¿no? Eso que quería contar. Buenísimo. Una cosita, es que tartamudeamos Bruno y yo, pero si nos dejan, podemos llegar aquí hasta las 12 de la noche. Genial, Bruno, genial. Esto, por ejemplo, en los grupos de autoayuda presenciales, donde no hay más de 10 o 12 personas, se controla perfectamente, sabes la individualidad, el momento personal de cada uno. En los grupos de WhatsApp esto es más complicado, ¿no? Tenemos a muchas personas, nos pasa en el grupo de padres y en el grupo de adultos también, que realmente siempre participan los mismos, ¿no? Siempre escriben los mismos, comparten los mismos y de vez en cuando alguien de esos de los que no escribe nunca te da una lección porque de repente espontáneamente dice, lo siento, yo no sé compartir, no sé explicarme, no sé cómo vosotros, pero realmente escuchar me hace tantísimo bien que por favor, para mí ya solo esto es un regalo. Y también hay que respetar porque, claro, hay veces que, sobre todo nos pasa cuando, bueno, igual, creo que presencial y en WhatsApp online nos pasaría igual, ¿no? Que hay gente que tenemos, ya no por la fluidez, porque no tiene nada que ver, yo creo que es la capacidad de comunicar, la facilidad de expresar y poner palabras a lo que sentimos, ¿no? Tenemos más facilidad y otros que no les cuesta más poner palabras. Pero a esa gente ya escuchar ya es muy efectivo y es muy necesario y también tenemos que respetar esos silencios deseados o necesitados. Bien. Buenísimo. Tenemos una pregunta en el chat que tiene que ver justo con esto que estábamos hablando también de quiénes componen, porque bueno, cada uno ocupa un espacio dentro del grupo. Y la pregunta que nos hace Blanca es si cada grupo tiene una estructura interna para su funcionamiento y si además del coordinador hay otras personas también en la organización. Ya, bueno, por ahí yo lo que puedo decir con mucha honestidad es que a pesar de ir casi 4 o 5 años facilitando grupos de apoyo y tratando de trabajar en este ámbito y fomentar más espacios, todavía no tenemos, por ejemplo, la experiencia de la NSA, que yo me he leído todos sus manuales, muy,
muy admirado de la organización que ellos tienen. Por ahí, si hay personas interesadas también creo que la experiencia de la NSA, que está reflejada en los materiales que comparte de manera libre en su página web, puede ser de mucha ayuda. En nuestro caso, no, o sea, está el rol del facilitador y está el rol del aprendiz de facilitador, que es una persona que está motivada por querer ser facilitador y que va y como que poco a poco va apoyando al facilitador y como que se va formando a un nuevo facilitador, ¿no? Por ahí, roles de coordinación ya lo hemos manejado de manera más interna, o sea, con un equipo de voluntarios a nivel general, ¿no? Sí sé que ya si es que se tiene, por así decirlo, sedes que organicen grupos de apoyo en nombre de una institución, sí suelen tener roles como, por ejemplo, la persona que maneja la página web, ¿no? La persona que coordina las inscripciones, la persona bueno, que facilita, ¿no? Pero básicamente eso es lo que yo puedo decir. No es que al menos tengamos toda una estructura muy compleja. Lo que sí, personalmente, o sea, de manera... en nuestra experiencia propia nos hemos dado cuenta que sí es útil incluso dividir los grupos de apoyo de las personas que vienen por primera vez. Y hemos estado haciendo eso, haciendo grupos de apoyo para personas que vienen por primera vez y de ahí van a los grupos de apoyo generales. Y en ese primer contacto muchas veces también mencionamos ciertas cosas transversales, como cuál es el objetivo de un grupo de apoyo, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Y eso suele facilitar las cosas y la organización. Eso. Bien. ¿Yolanda? Pues nosotros, por ejemplo, decíamos antes que podíamos minimizar el grupo de autoayuda, por ejemplo, pensando en estructuras WhatsApp y tal, online, y ahora os voy a trasladar, por ejemplo, un grupo de autoayuda a lo grande, multiplicado por 10, que son los encuentros nacionales. Os hablo un poco de qué es un encuentro nacional. Es un fin de semana que organizamos una vez al año, que Gonzalo ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros. Es un fin de semana que pasamos juntos en una ciudad de España y la hemos enfocado, llevamos más de 15 años haciendo encuentros y cada año, como decía, vamos rotando y cada año la dinámica también cambia. Intentamos también escuchar a las personas qué quieren, qué necesitan, qué les apetece. En un principio eran clases magistrales, eran fonos, eran logopedas. Gonzalo vino a dar una ponencia súper interesante y después nos encontrábamos con que las personas con tartamudez querían otro tipo de experiencias. Querían experiencias más vivenciales, querían desde dinámicas coaching dirigidas por un coach, charlas motivacionales, querían realmente vibrar en sus asientos y querían salir de allí con algo vivido realmente transformador. Entonces, digamos, colaboraron especialistas de diferente índole, colaboraron psicólogos, colaboraron coach, colaboraron incluso una empresa que era de estas empresas que te hacen como dinámicas para los ejecutivos, se llaman de team building, ¿sí? Nos hacían experimentos, o sea, hemos hecho 1000 experimentos todo para cohesionar también, o sea, aunque había una vivencia muy experiencial, eran como actividades muy de dinámicas, donde vibrábamos todos, había un trabajo muy divertido, pero en el fondo había un trabajo también cohesionador, que fomentaba la confianza, fomentaba
también la confianza en el grupo, en uno mismo, bueno, la desensibilización, algo súper importante, la aceptación, todo esto lo trabajábamos con dinámicas súper divertidas. Y este último año, en el 2019, antes del COVID, tuvimos una idea, que era que dentro de la propia comunidad de personas con tartamudez había mucho talento, hay mucho talento. Entonces, hay personas que tienen habilidades, que tienen talentos desarrollados, que tienen profesiones muy interesantes que tienen que compartir con el resto, ¿no? Entonces, propusimos a lista abierta que cada uno pudiera ofrecerse para desarrollar una actividad. Pues tenemos a nuestro compañero Ronan Miller, que también estará participando de la charla, que se ofreció para hacer un grupo de autoayuda donde cruzarán experiencias en inglés. Él es inglés, además bueno, ya es doctor, ha hecho la tesis en tartamudez, en el aprendizaje de la segunda lengua extranjera, y en el propio grupo de autoayuda estuvo trabajando con roleplays en inglés, de sensibilización también en inglés. Entonces tuvimos una serie de propuestas muy interesantes que las propias personas con tartamudez encontraron en el grupo un lugar de confianza donde poder expresarse y desarrollarse. Entonces, que está muy bien participaciones externas de profesionales, pero que también dentro de la comunidad también hay mucho talento que hay que abrazarlo y hay que darle cabida. Y Pía, me vas a matar, siempre te veo ahí. No, estoy pensando en esto que estás diciendo en relación a todos estos espacios que se generaban donde estábamos acostumbrados a compartirlos juntos, a vernos. Y hay una pregunta de Gonzalo que habla sobre si notan diferencia entre lo que se comparte de manera virtual y lo que se comparte personalmente. Sí. ¿En cuáles son las principales diferencias que notan de lo que podían compartir antes? Y a lo mejor hay personas que de manera virtual se animan a compartir más cosas o todo lo contrario. Pues, por ejemplo, hablando en España, a lo mejor en Finlandia no ocurre, ¿no? O no ocurría, pero en España, en el Mediterráneo, que somos tan de piel, somos tan de abrazos, a mí ya eso me ha hecho un muro aquí, y sí que esos círculos de apoyo, el terminar con un abrazo, el terminar con una lágrima, el terminar con te quiero, eso es muy sanador, eso es muy sanador. Y los encuentros han sido siempre unos espacios donde se han dado abrazos hasta el infinito. Sí, bueno, personalmente yo también comparto lo que menciona Yolanda, esa falta de poder demostrar ese apoyo de manera física, pues lastimosamente no se puede de manera virtual, ¿no? Y una de las cosas que me genera una reflexión sobre los grupos de apoyo virtuales es que me da la impresión que las personas con tartamudez, que la mayoría de personas que se conectan son personas que tienen una tartamudez de una menor severidad, ¿no? A nivel al menos de, lo que, bueno, de lo que se puede ver, ¿no? Porque sabemos que no necesariamente está relacionado con cómo le impacta. Y eso me hace pensar si es que están efectivamente habiendo personas que no se están conectando porque efectivamente consideran que no pueden enfrentarse a estar delante de una cámara, ¿no? Y poder hablar delante de otras personas. Por ahí creo que los grupos de apoyo vía WhatsApp juegan un rol también importante, pero que también hay que estar atentos en cómo nos organizamos dentro del grupo de WhatsApp, porque es más fácil que se desorganice, ¿no? Pero bueno, me generó esa reflexión, quise compartirla. Bien, perfecto. ¿Y querés decir algo más? Bueno, no, solo también una última reflexión que me parece interesante como, claro, primero se entiende como grupo de apoyo, como un espacio, o al menos cuando yo empecé a entrar en este ámbito, que es un espacio donde las personas se reúnen, ¿no? Normalmente están sentados y se ponen a compartir y a conversar, ¿no? Sobre cómo se sienten con la tartamudez, ¿no? Pero cómo ese sentimiento de acompañamiento, de sentir que ese sentido de pertenencia en realidad trasciende a estos espacios
y ahí surgen estos nuevos espacios de encuentro, como lo que mencionaba Yolanda, que para mí esos tipos de encuentros son, o sea, es una experiencia que te cambia, que te cambia la vida literalmente, ¿no? Entonces, nosotros también, bueno, dentro de Habla Libre hemos generado algunos encuentros, pero por ahí seguimos aprendiendo y también otros espacios que se han generado es que a veces sí, pues no nos juntamos a conversar, sino a jugar a algo, ¿no? A incluso hasta una fiesta, ¿no? Una fiesta vía Zoom, virtual, ¿no? Donde hay música, la gente baila, comparte y vas fortaleciendo ese sentimiento de que, oye, no, no era tan malo esto que yo pensaba, ¿no? Me permite poder ser parte de un grupo que es bonito también, ¿no? Y un poco eso se genera también, que trasciende a estos espacios de nos juntamos a conversar alrededor de una mesa, por ejemplo, y que puede ser diferentes actividades, ¿no? Eso. Posiblemente para muchas personas sean las primeras actividades que hacen cuando empiezan a participar de estos grupos, así que es sumamente importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para incluir a los adolescentes en los grupos de ayuda mutua? Yolanda, Bruno, Sí, Yolanda, no sé. ¿Alguien quiere? Esta pregunta la estábamos evitando, Pía. No, ahora hay que contestar. Precisamente me imaginaba esta pregunta y esta tarde he llamado a un adolescente. He llamado a Germán, que tiene 16 años, y le digo, Germán, ¿qué necesitan los adolescentes? Es verdad que hemos hecho muchas actividades con los adolescentes y con sus familias, también tipo encuentro de pasar un fin de semana y han resultado muy óptimos y con un trabajo realmente que se ha hecho, como decíamos antes, dinámicas que no tienen nada que ver con la tartamudez. Por ejemplo, se ha hecho un taller de cocina con ellos, o se ha hecho un taller de ajedrez, o se ha hecho un taller de cualquier otra cosa. Pero no les puedes invitar a hablar de tartamudez como si fuéramos adultos porque se la pela y siento la expresión. O sea, no les digas, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de los sentimientos, porque es que tienen 15 años o 16 años y no están preparados para aceptar, o sí que lo están. Ahora sí que ha cambiado mucho la historia, ¿eh? Ha cambiado mucho, que cuando yo tengo 43 años, cuando tenía 15, yo me hubiera ido corriendo a meter la cabeza en el bidet. Ellos no, ellos ya se relacionan de una manera diferente con la tartamudez, se relacionan de una manera mucho más sana, pero aún así ellos no son de compartir. No son de compartir sus miedos o sus sentimientos, pero dales un juego, dales una actividad chula, dales una actividad, por ejemplo, deportiva, que luego volvamos a decir, vamos a cohesionar, vamos a reforzar sentimientos de autoconcepto, ¿no? Ahí sí que puedes trabajar con ellos, pero no en un grupo de autoayuda convencional donde puedan... a nosotros nos cuesta muchísimo, ¿eh? Tenemos grupos de WhatsApp con ellos que no escribe nadie porque no son capaces de compartir. En cambio, me decía Germán, dame una actividad donde me pueda juntar con 5 personas más con tartamudez, que me apunto el primero. Entonces, habría que pensar en un formato mucho más apto para ellos. No podemos trasladar la misma fórmula para todos. Igual que para las familias, para los padres, es otro tipo de encuentro, otro tipo de mensaje. Ay, no sé quién llamaba. Lo siento. Para los padres es un mensaje diferente. Entonces, para los adolescentes no vamos a pretender jugar con las mismas reglas. Vamos a buscar, y ahí estamos todavía buscándolo. Sí, yo también comparto. Yo también comparto la misma experiencia. Nosotros es dentro de esta pandemia que en la virtualidad propusimos hacer un espacio para adolescentes y efectivamente no es el mismo formato, sino es alrededor de juegos, de poder hacer dinámicas divertidas, que de ahí surge una pregunta a veces, ¿no?
y ahí por ahí van compartiendo. O incluso ellos mismos se animan a preguntar, ¿no? Ya que se sienten en confianza después de haber jugado algo, oye, y sueltan una pregunta, y ahí aprovechamos para ver si otra persona también puede responderla. Y ahí se va generando este espacio de compartir. Y efectivamente está relacionado con lo que mencioné hace un rato, ¿no? Que era lo que justo decía Yolanda, que muchas veces como el rol del grupo de apoyo es sentirse acompañado, ese sentimiento de acompañamiento se puede hacer con cualquier actividad que incluso que no tenga nada que ver con la tartamudez muchas veces. Ir a visitar un museo, ¿no? Claro, hablo de antes de la pandemia, ¿no? O efectivamente actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos también, organizamos este juego también que se puso de moda, Among Us, ¿no? Y organizamos para jugar esto entre varios y encantados se apuntaron y en ese espacio que tenemos que debatir quién fue el asesino, ¿no? Que es en lo que consiste el juego, se ponen a hablar, no, pero yo no fui, yo vi que fue esta persona, ¿no? Y en ese escuchar que hay otras personas que así como tú también tartamudean, va generando ese cambio de actitud que mencionaba Yolanda, que se busca, ¿no? Bien, Y, qué bueno, bueno. un poco así. Es un Bien, poco lo que decíamos con los adultos. Al final tienes que generar magia. A un adolescente le tienes que hablar con su lenguaje y a un adulto o a una familia con otro lenguaje. Entonces, cuando ya generas ese entorno, ya puedes trasladar mensajes, ya puedes calar con contenido un poco más, pero que se comparta, que no se imparta. bien. Les voy a cambiar de tema, pero no quiero que se nos pase el tiempo. Dentro de todo lo que conlleva la tartamudez, también saben ustedes perfectamente que están los mitos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que nos deja todavía hasta el día de hoy? ¿Qué piensan ustedes que puede generar que todos estos mitos sigan vigentes? ¿Quién quiere empezar? ¿Bruno? Bueno, yo creo que sobre todo me gustó mucho esa frase que estaba en el documental, es que My Beautiful is Stutter, mi bella tartamudez, ¿no? Donde uno de los chicos decía, ¿no? La cantidad de sufrimiento que tiene una persona con tartamudez no depende de su edad, sino de la cantidad de años que ha vivido pensando que tartamudear está mal, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, pero el estigmatizar la tartamudez tanto a un punto de efectivamente siempre cargarla de adjetivos negativos, ¿no? Yo creo que es la principal es lo que genera que efectivamente la tartamudez se sufra, ¿no? Se sufra y que no sea una característica en la que puedes trabajar efectivamente para seguir mejorando y ganar más fluidez y confianza al hablar, ¿no? Pero siento que esa es la principal consecuencia que ha dejado esta creencia de ver a la tartamudez como algo que hay que erradicar lo más rápido que se pueda, ¿no? Es un poco mi perspectiva. Bien. Yolanda. Pues hay mitos instaurados, hay presiones, hay estereotipos. Por ejemplo, dice Bruno que cuando dejas de luchar, ¿no? Si nuestros padres, por ejemplo, ya te están presionando, si desde la familia te están presionando, te están diciendo que tartamudear está mal, te están obligando a ser, de cierta manera, a ser fluido, ¿no? Ahí ese trabajo de intervenir con los padres para que se fuerce al tartamudeo cero o se persiga al tartamudeo cero, hace que evidentemente podamos crecer conviviendo con la tartamudez,
de una manera más sana. Al final ya no es, como decía Bruno, desde cuándo tartamudeas o cuándo o cuánto tartamudeas, es cómo te miras, cómo te ves, cómo convives y cómo te relacionas con la tartamudez. Esa es la manera que realmente va a determinar tu dolor. Yo siempre digo que nunca es proporcional el grado de severidad con el grado de sufrimiento de la persona. Entonces, si desde niños naturalizamos, los padres nos ayudan a naturalizarla, el entorno nos ayuda a naturalizarla, yo voy a pensar que la tartamudez es algo neutro, algo limpio, como decir la palabra silla. O sea, a mí la tartamudez siempre me ha producido dolor, la palabra tartamudez. Yo no la he podido pronunciar hasta hace relativamente poco. No la podía pronunciar de una manera sana. Cuando ya puedo hacerlo, es cuando la puedo mirar a los ojos y me puedo mirar a mí. Antes no. Entonces, cuanto antes se persiga y se consiga esa naturalidad, estamos hablando de una palabra neutra, una dificultad neutra sin comportamientos secundarios. Y únicamente vamos a tener comportamientos primarios. Entonces ya abordamos únicamente los comportamientos primarios. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión con Raquel Escobar, que creo que estará aquí. Yo recurría a hacer he solicitado una sesión de logopedia porque estoy trabajando con ella precisamente para ahora, en el momento en el que estoy, donde yo ya había hecho las paces con la tartamudez, volvemos a hablar de la variabilidad y volvemos a tener una cuestión que es el habla, que por cuestiones X, llámalo energía, llámalo como quieras llamarlo, por una cuestión X, mi habla tiene ahora más dificultad. Entonces, yo que me ha encantado llegar a la meta de tartamudear fluidamente, ahora me encuentro con la dificultad de que peleo más con mi habla. Es que esta mañana me encontraba al teléfono haciendo así con la cabeza para salir de un bloqueo. Ya no me duele tartamudear, no me duele hacerlo, pero me duele hacerlo con fuerza. Me duele sacar las palabras con fuerza. Entonces, ahora he podido llegar a ese momento de relación cómplice emocionalmente con la tartamudez, pero hay una cuestión variable que es el habla con la que ahora estoy trabajando nuevamente. Y seguramente dentro de 2 años también tendré, no sé, dará la tartamudez una voltereta triple y me presentará otra situación diferente. Y si todo esto lo abordamos desde la infancia, volvemos a decir los mitos instaurados de no intervenir antes de los 8 años, pues todo es más fácil, todo es mucho más fácil. O sea, los mitos realmente lo que hacen es enquistar, es perdurar, hacer que la herencia de la tartamudez o la herencia de los comportamientos secundarios sean más limitantes y a menos mitos, menos estigmas, más naturalidad y fluiremos o tartamudearemos más fluidamente. ¿Y cuál pensás que es el mito más instalado, Yolanda? Pues, por ejemplo, en la infancia, los padres, por ejemplo, el comentario ya que directamente te hace el pediatra, a ver, el pediatra, primera figura para los padres, la figura de confianza, y es el primero que dice, señora, se le va a pasar. No haga caso. Entonces, ese mensaje cala bien hondo a los padres. A partir de ahí ya los padres entran en la duda, ¿qué hago? ¿Hago algo? ¿No hago nada? Entonces, nervios, ansiedad, ¿es por un susto? ¿Es por un trauma? Los padres tienen una serie de mitos que súper implantados, ¿no? Y a mí muchos padres en esa conversación primera que hago con ellos, nos emocionamos, lloramos, reímos y la última pregunta es, ¿mi hijo va a poder ser normal? Y yo digo, ¿tú me ves a mí que no soy normal? Incluso les digo, porque claro, el sentimiento de pena es brutal.
y digo, siempre les comparto o acabo compartiéndoles una frase que es: espero que después de hablar conmigo no sientas pena porque es lo último que te quiero dar. Entonces, si no lo sientes por mí, tampoco lo tienes que sentir por tu hijo. Y bueno, así terminamos siempre la conversación, porque arrastran un sentimiento de pena pensando en ese estigma de que mi hijo no va a poder ser normal, mi hijo va a sufrir bullying en el cole, mi hijo va... Pues no sabemos lo que va a sufrir o lo que va a pasar tu hijo. Desde luego es injusto que tú se lo pongas antes de que ocurra. Bien. Bruno. Yo antes de complementar, antes de continuar, quería solo mencionar algo, sé, que se estuvo comentando un ratito antes y que mencionó Irene en el chat. Es, y es que efectivamente sí, o sea, las personas con tartamudez también tenemos sufrimiento, ¿no? Por el acto mismo de sentir que no podemos continuar aún queriendo, y eso lo sentimos desde niños, ¿no? Y esa frustración, esa emoción que nos genera incomodidad, está ahí, ¿no? Y un montón de cosas en la vida nos generan sufrimiento y es parte de la vida, ¿no? O sea, no tiene sentido tratar de vivir haciendo que nadie tenga sufrimiento y los hijos tampoco, imposible, ¿no? Es justo en esa lucha contra no querer sentir ese sufrimiento que hacemos que el sufrimiento se haga más grande. Entonces, creo que un poco para acotar eso, es que esta dificultad que genera la tartamudez, que sí genera malestar, se incrementa aún y se multiplica muchísimo más con esta idea de que tartamudear está mal, ¿no? Y conversando un poco lo que mencionaba Yolanda, es que una vez que te das cuenta que todo ese sufrimiento en realidad pudiste habértelo ahorrado, ¿no? Con otro enfoque, es que regresas al primer sufrimiento, que el primer malestar, incomodidad de tener un bloqueo, tener una repetición cuando no la quieres tener, pues, ¿no? Porque justo estás, o yo personalmente, justo estoy en el remate de un chiste y viene un bloqueo, entonces ya no da risa, ¿no? Y eso es como que me molesta, ¿no? Entonces, puedo utilizar mis estrategias, ¿no? Mis estrategias, ¿ya? Y ahí viene el rol también tan importante del abordaje terapéutico con especialistas, ¿no? En ese sentido, complementando con la pregunta, para mí uno de los principales mitos es entender, es el ver a la tartamudez como algo, como necesariamente algo superable. O sea, en el sentido de que tú tienes la responsabilidad de dejar de tartamudear, ¿no? Y pasa mucho y me parece que es tan doloroso porque hay personas que efectivamente con el tiempo como que su cerebro aprende a regular y dejan de tartamudear, casi dejan de tartamudear, ¿no? Entonces tienen hijos que continúan tartamudeando, entonces tienen el pensamiento, pero si yo he podido dejar de tartamudear, tú también. Entonces yo he conversado con personas que llorando me, me, me dicen, me da mucha pena porque yo siento que mi padre debería ser la primera persona que me entienda, ¿no? Y siento que no me entiende, ¿no? Porque efectivamente el padre está en el rol, obviamente con todas las ganas de efectivamente evitarle sufrimiento después, porque claro, él sabe todo lo que se sufre, ¿no? Entonces, refuerzan esta idea de tú puedes, vamos, ¿no? Tienes que tener fuerza de voluntad. Y la gente se pasa la vida eh, luchando contra ese querer ser normal, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente si vamos trabajando en hacer que la tartamudez sea una dificultad más, como por ejemplo yo tengo pues dificultad para ver de lejos, tengo miopía, uso mis lentes y ya está, ¿no? Yo tengo tartamudez, tengo dificultad para hablar con fluidez, bueno, pues aprendo estrategias para manejar un habla más suave, más cómoda, y ya está. Y no tengo por qué ocultarlo o avergonzarme de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que ya vamos Hermoso. Sí, cerrando. no, me encanta. Y todo esto justamente está tan instalado que me parece que ustedes dos tienen un rol muy importante en la sociedad. ¿Se sienten responsables de ese rol que tienen? Como para cerrar, ya acá estaríamos, esperamos la respuesta de cada uno y vamos terminando.
¿Yolanda? ¿O? ¿Quién quiere empezar? Ya, yo sino para que Yolanda Dale. ya cierre con broche de oro. Yo sí, claro que sí. Siento mucha responsabilidad. Eh, Sobre todo porque siento que el sufrimiento que yo he tenido, y sí que lo he tenido efectivamente, incluso no por lo que justo decía Irene, a mí no me han hecho bullying en el colegio, he tenido una familia que me ha aceptado, escuchado y apoyado, pero igual, o sea, habían ciertas cosas que yo iba aprendiendo que me hacían reforzar la creencia de que tartamudear estaba mal, ¿no? Y yo pensaba que tenía que seguir trabajando para dejar de tartamudear algún momento en mi vida, desde pequeño, ¿no? Y decía, cuando termine el colegio voy a dejar de tartamudear y voy a ser una nueva persona. Y cuando termine la universidad voy a dejar de tartamudear y voy a ser una nueva persona. Y así, ¿no? Eh, pero dentro de todo yo siento que he tenido ciertos privilegios, beneficios que me han dado a mí la capacidad de poder acceder a una terapia, poder acceder a información, poder tener apoyo de mis amigos, de mi familia, de muchas personas que, que me dan la posibilidad de estar aquí ahorita hablándole a otras personas sobre mi experiencia, ¿no? Y esa posibilidad no la tiene lastimosamente todo el mundo. Vamos trabajando para que poco a poco hayan más personas que hablen del tema, pero, pero, pero es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y yo me siento, por así decirlo, agradecido y en deuda, porque ahorita yo siento que puedo, o sea, que soy una persona con tartamudez y me siento tranquilo y me siento feliz. Y yo creo que eso es posible. Entonces, siento que tengo esa necesidad de poder ayudar a otras personas a alcanzar eso, ¿no? Entonces, sí, es un rol que yo creo que tenemos que seguir trabajando y nada, es un gusto poder sumar de esta manera, ¿no? Y quiero decirte que lo haces muy bien, Bruno. Excelente. No, gracias. Yolanda, contanos vos. Igual, hemos adquirido, no sé si con la vida, con nuestras organizaciones o con el universo, hemos adquirido un compromiso y nosotros crecemos y el resto crecen con nosotros. O sea, no crecemos solos y no hemos llegado al final de una pantalla de un videojuego donde ya estamos curados. No, hemos llegado hasta aquí. Hay muchas más pantallas por delante y cada pantalla es un aprendizaje, es un reto, es una experiencia muy chula y nosotros avanzamos como representantes que decías, tenemos la responsabilidad, sí, pero también vamos avanzando y vamos transformándonos y la gente con nosotros. Entonces, es importante no perder el core, no perder la esencia de donde partimos. Es importante ir paso a paso también disfrutando y compartiendo el momento personal de crecimiento, de desarrollo y al final también trasladarle a las otras personas que también pueden llegar, que lo comentábamos una vez con Silvina en un programa que hicimos con Argentina, estamos cruzando la orilla del río y tú también ayudas a otras personas a cruzar. Entonces, tú llegas allí, pero no es porque llegas ya al final del camino. O sea, hay mucho camino por delante, pero vamos acompañándonos todos y vamos creciendo todos. No sirve que yo llegue al final y que esté sola, porque no es el fin. Eso no es lo que pretendemos en ninguna asociación y en ninguna fundación. Creo que es todos de la mano, vamos avanzando y vamos compartiendo pues, lo que descubrimos por el camino, ¿no? Volvemos a decir, ayudarse ayudando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Tienen muchos mensajes, Bruno y Yolanda, en el chat, porque la verdad que ha sido sumamente conmovedor poderlos escucharlos. Es un placer poder escucharlos. La manera en la que transmiten lo que nos cuentan, realmente, bueno, yo que soy terapeuta, a mí me hace ver las cosas desde otro lado y me encanta. Así que agradecerles muchísimo por todo lo que nos transmitieron hoy y nos contaron.
Y bueno, agradecer nuevamente a la NSA y a Gonzalo que hacen posible que se generen estos espacios, porque este mensaje que ustedes hoy pudieron transmitir va a llegar a mucha gente y eso es muy importante. Y eso quería empezar también por agradecer. Fue súper interesante, en primer lugar, la experiencia de dos grupos distintos, un grupo con más experiencia como la Fundación Española de Tartamudez, que tuve el placer de asistir al encuentro, que la verdad fue una experiencia muy intensa para mí también, nunca lo había experimentado y fue muy claro el poder de la comunidad para mí, eso fue muy, muy claro. Y el segundo, el trabajo increíble que vosotros hacéis en España, que también pasa un poco para Portugal, y felicitar por todo lo que están haciendo. Y así también muy interesante de conocer un poco el camino de Bruno y de Habla Libre, que es un poco más joven, pero también yo pienso que se quedó muy claro que uno, los grupos de autoayuda no es algo desorganizado o algo que no tiene una gran coherencia por detrás. Dos, también toda la parte ética de comprender las limitaciones, dónde se puede ir, dónde no se puede ir. Y tres, me parece que es súper importante estos espacios entre profesionales y grupos de autoayuda para comprender cómo todo se encaja, porque la verdad para nosotros es súper importante la existencia de grupos de autoayuda que, tal como vosotros comentaban, que son totalmente distintos de los grupos terapéuticos, y hacer cada vez más parte de cuando estamos trabajando con una persona que tartamudea, dar a conocer las posibilidades de grupos de autoayuda en su región o en su país. Muchas gracias también, Pia, por traer tu experiencia con un grupo muy, muy especial y carismático, que es también la Asociación Argentina de Tartamudez, que a nosotros también nos encanta muchísimo, y que cada vez más grupos, asociaciones están surgiendo en los distintos países que se puedan inspirar unos en los otros, y seguiremos todos juntos trabajando para proporcionar lo mejor a las personas que tartamudean. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Empezamos, la hora es indiferente porque es diferente para todos los países, pero seguro que va a seguir siendo muy, muy interesante. Entonces, en nombre de la NSA, quiero agradecer muchísimo la participación de todos. Un saludo y nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.